¿Se ve bien? Creo que sí. Ya, creo que ahí también. Creo que se puede poner. Bueno, Mateo, ¿qué me quedé? ¿Se acordarán? Ok, Mateo 8, versículo 14. Eh, hay muchos versículos bíblicos los cuales son indicativos de que la Iglesia Católica no es la que Cristo fundó, aunque ellos pueden tener 1000 de versículos y pueden tener su propia interpretación. Hay también versículos bíblicos los cuales te hacen entender de que la Iglesia Católica no es la que Jesucristo fundó, porque la Iglesia Católica fue fundada 300 años después de que Jesucristo se fue, y la Iglesia de Jesucristo fue fundada 50 días después de que Él se va, ¿no? O sea, los tiempos nada más, la propia matemática no ayuda en nada. Y aparte de eso, los católicos dicen de que el primer papa fue San Pedro, y la matemática y la lógica te dice que eso no puede ser así. Y ahora vamos a entender, solamente con unas cuantas palabritas, vamos a entender por qué Pedro no es el fundador de la Iglesia Católica. ¿Ok? Bueno, entonces dice, o él no fue el primer papa. Entonces dice, vino Jesús a casa de Pedro. Entonces ya vemos cómo Jesús baja del monte, sube al monte, les habla todo lo que ya hablamos en el capítulo 6, si no me equivoco fue. Después de eso desciende, y tan pronto desciende se choca con un leproso. Ojalá se acuerden del último video. Se choca con un leproso, el leproso le pide, sáname si es que tú quieres, y Jesucristo le dice, claro que sí quiero, y lo sana, y le dice simplemente ahora continúa y anda, cumple la ley, y lo manda a que presente una ofrenda. Eso ya lo vimos en el video pasado, ¿no? Entonces ya habló Jesús acerca de cuando Abraham, Isaac y Jacob iban a estar sentados en el reino de los cielos, y muchos que estaban invitados a esa fiesta, a esas bodas, van a ser echados de ese reino. Y ya explicó quiénes son, que son los falsos profetas. ¿Entiende? Falso profeta. Profecía viene de Dios. Una profecía viene de parte de Dios. Y si tú dices que vienes de parte de Dios y la profecía no se cumple, no eres ningún profeta ni nada. Entonces, de todos ellos es que Jesucristo nos preveyó. Creo que así se dice. Bueno, entonces dice, después de todo eso, vino Jesús a casa de Pedro. Uno de sus discípulos, que era Pedro, y fue a la casa de Pedro. Eso es fácil. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿A quién vio? ¿A quién vio? ¿Quién estaba postrada en la cama con fiebre? ¿Quién era? ¿Quién estaba enferma? Vino Jesús a casa de Pedro. Él vino a la casa de Pedro. Y vio a la suegra de este, o sea, vio a la suegra de Pedro.
Y la suegra estaba enfermita, con fiebre, y estaba echada en la cama. Entonces ya con eso ya tú sabes de que Pedro no pudo haber sido el primer papa, porque Pedro tenía suegra, y si tenía suegra tenía esposa, lo cual no lo hace apto a ser papa, mucho menos el primer papa. No hay mucho que estudiar, no hay mucho que saber, no hay mucho college que ir para tú poder entender eso, porque eso fue sencillo. Según las leyes católicas, el papa tiene que ser soltero, y Pedro no era soltero. Y mucho menos la esposa se va a divorciar de él para que él se convierta en papa. That ain't gonna happen. Bueno, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de ese postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre se alejó. Y ella se levantó y le servía. Ahora ya entienden por qué Pedro negó a Jesucristo, ¿verdad? Claro, el compadrito, la señora enferma. Viene Jesucristo y la cura y no, dijo Jesucristo. Ese compadre me arruinó la semana. Entonces por eso, cuando le preguntaron, oye compadre, ¿tú lo conoces a ese que lo están sacrificando? Yo te vi, tú estabas con él, a ti también te vamos a matar. Jesús le dijo, no, yo no conozco a ese compadre. Ese fue un chiste, por si no se han dado cuenta. Bueno. Entonces dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. O sea, se puso a servirles, que venga el tecito, venga la comidita. Increíble, la puso pero de una. Dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. O sea, prácticamente esta era una campaña de sanidad. Simplemente que él no la organizó. La gente vio que él hizo un milagro allá cuando él bajaba del monte, que sanó a un leproso. Y esa noticia se regó de una. Y todo el pueblo se enteró de que había un hombre que estaba haciendo sanidades, que estaba haciendo milagros. Y la gente hablaba y decía, este compadre es el Mesías, el que estamos esperando desde hace tantos años. Ven y ve. Y todos iban y lo miraban. Y traían a sus enfermos y los tiraban, Señor, que cura a mi hijo, cura a mi hermano. Entonces dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios, con la palabra de Dios, como la palabra escrita, como la palabra de Dios es espíritu, el Espíritu Santo, con lo que sale de la boca de Jesucristo, sale el Espíritu Santo de la boca de Jesucristo y espanta a los demonios y los demonios salen pitados por todas partes. Y cuando llegó la noche trajeron a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. No había ningún enfermo que regresara al día siguiente y le dijera, doctor, porque ese era el trabajo de todos los sacerdotes. El sacerdote eran los doctores y los doctores tenían que curar a los enfermos, tenían que orar para que ese enfermo se sanara, tenían que ofrecer sacrificios para que ese enfermo se sanara. En pocas palabras, ellos trabajaban para el pueblo, como los políticos hoy en día que tienen que trabajar para el pueblo, pero como no hay alguien que cumpla la ley y todos la corrompen, entonces el que sufre es el pueblo. O sea, quien debe recibir el beneficio, en este caso, los sacerdotes eran el gobierno. Y ellos tenían que, con la plata que la gente ofrendaba, ellos tenían también que ofrendar al templo, también tenían que hacer unos sacrificios. Y todo eso era para el pueblo, para el beneficio del pueblo, ¿no? Como digo, los enfermos iban a los sacerdotes y ellos tenían que presentar una ofrenda y así es como empezaba todo el rito, porque era un rito que había que hacer. Es un Dios, hay que adorarlo a Dios. Esa es la forma como Dios hace que lo adoren. Entonces, como esos sacerdotes estaban igualitos en desorden, ellos no podían curar a la gente. Entonces vino Jesucristo y comenzó a curar y todo eso les dañó el negocio a los sacerdotes. Entonces los sacerdotes de inmediato pegaron el grito en el cielo y vinieron y de una querían matarlo. Porque como ellos discutían y discutían y discutían y discutían y todo argumento lo perdían,
Entonces la única alternativa era matarlo. Eso era todo. Y como eran la mayoría, lo lograron matar. De todas formas, Jesucristo dijo, nadie me mata a mí, yo entrego mi vida porque tengo el poder para volverla a tomar. Así que eso fue simplemente un plan de Dios. Pero esa fue la estrategia que esta gente utilizó para poderlo matar a Jesucristo. ¿Ve? No tenían cómo acusarlo. Todititos los argumentos los perdían. Así que buscaron una pequeñita excusa para matarlo. Y lo mataron. Entonces dice, y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Vieron? Todos los profetas ya venían profetizando acerca de esto, del rey. Por eso es de que si tú eres profeta hoy y tú estás profetizando que va a venir bendición a tu vida, que vas a tener una casa, que te van a dar un buen trabajo, esa no es la profecía del Dios de Israel. El Dios de Israel, todo lo que los profetas profetizaban era que el Mesías venía. Entonces, como ya vino, ahora nuestra prédica, la del cristiano, es que Cristo regresa. ¿Ah? Ese es el trabajo que la palabra profética es esa. Si tú dices que eres profeta y estás profetizando bienes de este mundo, eres profeta, sí, pero no de Dios, sino de otro Dios. Puede ser de Baal o puede ser del Dios de las riquezas. En el video anterior vimos de que hay dos señores. Dios es un señor, o sea, un jefe, y otro jefe son las riquezas, ¿no? Bueno. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades, todas las enfermedades del hombre, y llevó nuestras dolencias. Entonces, eso es lo que Jesucristo hace. Él muere legalmente. Los fariseos y los escribas, ellos presentan una denuncia en contra de este hombre, que está levantando al pueblo, o sea, lo acusan prácticamente de terrorista, lo acusan de que está atacando y nos está ofendiendo. Por eso les digo, es el mismo espíritu nicolaíta el que está hoy como el que estaba en esa época. Entonces, ese mismo espíritu de esa época es el mismo espíritu que hoy quiere matarlo a Jesucristo, ¿no? Cada vez que ellos quieren sacar, o que te dicen que te calles, o que quieren sacar a Jesucristo de las escuelas, o que todo es en contra de Cristo de los cristianos, es única y exclusivamente el mismo espíritu que lo mató en esa época, hoy todavía permanece con la intención de matarlo a Jesucristo. Porque ellos vieron de que matando el cuerpo de Jesucristo no sirvió, porque 3 días más tarde resucitó y 50 días más tarde bajó el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se quedó hasta el día de hoy. Y ese es contra ese espíritu es que todos los gobiernos están luchando hasta el día de hoy. Entonces dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea, todas las enfermedades del mundo, Jesucristo las agarró y las puso en su cuerpo. Y una vez que agarró todas las enfermedades, por ejemplo, venía un leproso, Él agarró esa lepra y se la puso en él. Él llevó esa enfermedad. Venía, no sé, un cojito, y esa enfermedad Jesucristo, todo eso Jesucristo agarró, las enfermedades y las dolencias del mundo. Y todo eso se subió a la cruz, se dejó matar, y con todas esas dolencias, con todas esas enfermedades, Él descendió hasta las profundidades. Y todo eso lo tiró al infierno y lo dejó ahí para que se quemara. Entonces Él sale limpio, completamente limpio, sin dolencias, sin enfermedades, sin dolores, sin tristeza. Y Él se va al cielo y dice, let's go, el que quiere venir conmigo, vámonos. Esa oferta es una oferta que no se puede tomar así a la ligera. Entonces, si tú eres de las personas que en este momento estás hablando mal de Cristo y que no te importa lo que Cristo diga, no, y que los judíos, que palestinos son mejores, que ellos son los buenos y los israelitas son los malos, si tú estás en contra del Dios de Israel, que es el mismo Dios de los cristianos, entonces eres de las mismas personas que has aplaudido mientras Jesucristo estaba siendo crucificado. Cuando a Jesucristo le estaban pegando, empezaron pegándole los romanos, y luego continuaron los fariseos, y luego continuó los sacerdotes a pegarle, y ya debieron de haber parado ahí. Pero sin embargo el pueblo el cual Jesucristo hizo todos esos milagros, porque cuando Jesucristo vino
a la tierra mientras él caminó allí en Jerusalén. Él vino para eso, para sanar al pueblo, para ayudarlos a ellos, no al gobierno, porque él sabe que los gobiernos son corruptos. Entonces él vino para ayudar al pueblo. Y ese mismo pueblo empezó también a pegarle. Entonces, sin darte cuenta, tanto rechazas a Jesús que eso es lo que te hace partícipe de la muerte de Jesucristo. Entonces, la profecía que Isaías decía era: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Para que tú ya no tengas dolor. Pero todo eso de que ya no tienes dolor, eso de que tienes vida eterna, es cuando Jesucristo viene. O sea, para que se cumpla todo eso, Jesucristo tiene que venir. Porque la profecía dice que el Mesías venía. Y ya vino una vez. Y cuando viene la segunda vez, ahí es cuando tú recibes la vida eterna. Ahí es. Para ese día es que tú tienes que estar preparado. Si tú estás esperando que todas las riquezas del cielo las tengas aquí en la tierra hoy, te equivocaste, porque las riquezas que Cristo te ofrece son las que vienen del cielo, no las de acá. Las de acá son para destrucción, todo. Si es que has creído en Jesús. Bueno, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Este era un escriba. Y los escribas eran los que escribían toditita la misma ley de Moisés, era como la fotocopia. Ellos copiaban toditito con el mismo tamaño de letra y todo exactamente. Entonces, lógicamente, ellos se sabían la ley de memoria. Entonces vino este escriba, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A Jesucristo le dice: si quieres sígueme, pero no tengo dónde dormir. Te va a tocar dormir en el suelo, a mi lado. ¿Tú quieres seguirme? Sígueme. Otro de sus discípulos dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Un discípulo le dijo a Jesús: Jesús, deja que mi padre se muera. O sea, no quiero ir contigo todavía, porque mi padre todavía está vivo. En algún momento, cuando él se muera, yo te sigo. Entonces Jesucristo le dijo: pero no, le dice, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras. Si quieres ir y enterrar a tu padre, está bien, y luego seguirme, está bien. Solamente te digo de que deja más bien que los muertos entierren a sus muertos. O sea, tan pronto le está diciendo: no, tan pronto tú me sigues a mí, ya dejas de pertenecer al grupo de los muertos. O sea, este planeta es un planeta donde habitan los muertos. ¿Por qué? Porque morimos. O sea, todo habitante de la tierra, tanto humano como planta, como animal, te mueres. ¿Por qué? Porque el planeta es un planeta de muertos. ¿Ok? Entonces, Jesucristo hizo: deja que los muertos, o sea, deja que la gente que vive en este mundo, los muertos, deja que ellos se entierren entre ellos. Tú ven y sígueme. Tú agarra la vida eterna. ¿Ah? O sea, ciertamente Jesucristo vino a salvar a todos, pero no todos se salvan, sino solamente los que lo siguen a Él, los que siguen sus enseñanzas y los que han creído en Él, los que han creído en la historia que Él resucitó. Si tú no crees que Él resucitó, entonces no vas a resucitar. Así que no tienes por qué molestarte con nadie, simplemente tú has elegido el no creer en la resurrección de Cristo, y te es más fácil, está bien. ¿Qué se va a hacer? Jesucristo mismo lo dijo: déjalos. Deja que los muertos que entierren a sus muertos ya. Tanta cosa. Y entrando él en la barca,
En el 18 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. En pocas palabras, había un río, el mar, ¿no? En cualquier momento podemos averiguar exactamente en qué lugar estaba, ¿no? Pero obviamente iban a cruzar el mar, porque Jesucristo dijo, pasemos al otro lado. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, ¿no? Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quieras. Ok. Y entrando él en la barca, o sea, después de que él dijo, bueno, vamos a cruzar al otro lado, había una barca y lógicamente él se metió. So, ya sabemos que estaba en un puerto y que estaba arrancando, ¿no? Hacia el otro lado del mar. Y entró él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Eso es lo que te califica ser un apóstol. Miren, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. O sea, había mucha gente. Hemos visto de que cuando él sube en el monte, había mucha gente que lo seguía. Y luego en el capítulo 8 vemos que él desciende y mucha gente lo seguía. Y cuando él empieza a hacer los milagros, más gente lo seguía. Pero cuando él cruza el mar, solamente los apóstoles lo siguen. Que en ese momento todavía eran los discípulos. ¿Entiendes? O sea, toda la gente que lo sigue hasta el día de hoy somos discípulos de Jesucristo. ¿Entiendes? Y de todos esos discípulos de esa época, Jesucristo escogió a 12 apóstoles. So, para tú ser apóstol, tú tienes que haber cruzado el mar con él. Tienes que haber arriesgado tu vida con él. Ya hablé de esto también en otro video. Pero esto es para conocer, porque hay muchos que hoy en día dicen son iglesias grandes y de varias denominaciones que dicen ser apóstoles de Cristo. Pero para ser apóstol de Cristo se necesita una cualificación. Creo que así se dice. Cualificación. O sea, tienes que calificar. Anyways. Pero, ¿y cuál era esa cualificación? Calificación. Era que tenías que haber arriesgado tu vida con él, que tenías que haberlo visto entrar, tenías que haber comido con él, tenías que haber visto sus milagros, tenías que haber sido partícipe. Hoy en día tú no puedes ser apóstol, no te pases, por favor. Ni puedes tú estar siguiendo a alguien que se dice ser apóstol. Bueno, entonces dice, y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. En pocas palabras, los vientos y el mar estaban revoloteados totalmente. Y el mar es controlado por un ángel. Así como los griegos dicen que hay el dios Poseidón, que es el dios del mar. Eso es verdad. Simplemente que los griegos ven la caída de Satanás. Los judíos ven cómo desciende Jesucristo. ¿Entienden? Esa es la diferencia. Por eso es de que los griegos, ellos te pueden hablar de Poseidón, te pueden hablar de Atlas, te pueden hablar de todos estos dioses, porque son reales. Ellos de verdad existen, simplemente que son ángeles que Dios puso y los cuales se revelaron y son los que hasta el día de hoy están presentes. Entonces dice, y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, después de todos los milagros que he hecho, ¿ustedes tienen miedo todavía? ¿De qué temen? ¿Están conmigo? Acabo de hacer todos estos milagros en sus caras. No teman. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos, o sea, les dio una orden. Y al mar, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, o sea, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este
que aún los vientos y el mar le obedecen. Cuando llegó a la otra orilla, miren, los vientos y el mar le obedecen a Jesús. Entonces, el septiembre pasado, cuando llegó este huracán Irma, si no me equivoco ese era el nombre, hubieron muchos apóstoles, profetas, increíble, profetas, mujer para colmo, lamentablemente. Y ellos como profetas, ellos le dieron una orden al viento. Hay miles de videos. Como profetas, ellos le dieron una orden. Ellos se pararon en la televisión y dijeron, ordeno a los vientos parar. O sea, quieren hacer lo mismo que Jesucristo hizo. Y primero, igual vino el huracán. O sea, eso lo hace o mentiroso a Cristo o mentiroso a la persona que hizo esa payasada. O al profeta que hizo esa payasada. O sea, uno de los dos está mintiendo. Yo no creo que sea Jesús. Porque Jesucristo dijo que Él iba a resucitar y resucitó. ¿Ve? Esta señora o estos señores, ellos son los mentirosos. ¿Ve? Y es de ellos que tenemos que tener cuidado. Desde el principio del capítulo 5 hemos venido oyendo. Cuídense de estos profetas. Vienen vestidos de oveja. Parecen ovejas, pero no lo son.